Damos gracias a Dios porque hoy es una nueva oportunidad para compartir con usted las verdades del Evangelio, las verdades eternas de la palabra, y creemos, hermano amado, que esa verdad de la palabra hace el efecto que Dios la ha enviado a hacer. Dice la Biblia que así como la lluvia cae sobre la tierra y hace crecer la hierba, así es la palabra, que no vuelve a Dios vacía, sino que cumple el efecto que Dios la ha enviado a que cumpla. Damos gracias a Dios por esta tarde, por este momento, por este tiempo, mi amado hermano, donde estamos de verdad disfrutando esa presencia de Dios en nuestras vidas, donde el Espíritu Santo está confirmando esa palabra. Enviamos un saludo muy especial a esas personas que nos ven por el YouTube, a través de las redes sociales nos están viendo. Un saludo muy especial a mi amada esposa Vanessa, a mi hija, también que nos están fieles seguidores, imagínate, las seguidoras número 1 del programa. También damos gracias a Dios por la producción, por nuestro hermano Douglas, por su familia, que también son parte, hermano amado, del club de fan el programa Bendiciones, que también tenemos el privilegio, mi amor, de poder compartir con ustedes. Saludamos allá en el Uruguay a nuestro amigo, el apóstol Ademar, allá en la ciudad de Montevideo. Qué bendición del cielo poder compartir contigo y que interactúes con nosotros a través del YouTube. Y también saludos al pastor Cristian allá en la ciudad de Lima. Y hermano amado, saludos a esas personas de acá del Cartanal que nos están viendo martes y jueves al pie del cañón, a nuestra hermana Argelia, que es una de las fieles allí del programa, a la familia Paternina, también fieles del programa, y a cada una de aquellas personas que de uno u otro modo, este programa es un canal de bendición para ellos. Vamos a orar, voy a invitarte a que oremos, porque de nada sirve, hermano amado, hablar de algo espiritual si primero no ponemos en manos de Dios nuestras vidas. Sabemos que todos tenemos un devocional con Dios, algunos oran en la mañana, otros oran en la noche, otros oran al mediodía. Lo importante es que tú ores, lo importante es que tú tengas una comunión con Dios, lo importante es que tú tengas una conexión con Dios y que tú puedas, hermano amado, hablar con Dios como hablas con cualquier amigo. Voy a invitarte a que cierres tus ojos, incline tu rostro y vamos a orar un rato. Padre, te damos gracias porque hoy estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, porque la palabra que hoy va a ser predicada, Dios de los cielos, caiga en el espíritu de las personas y esa palabra sembrada en el espíritu, Dios de la gloria, pueda cumplir el propósito para el cual fue enviada. Señor, si hay algún enfermo en sus casas, sea sanado. Si alguien necesita un milagro, Señor, hoy sea realizado el milagro en sus vidas. Si alguno necesita libertad, Señor, la libertad llegue a él, Dios de los cielos. Señor, pedimos por la paz de Israel, conforme lo que dice tu palabra, Señor, procurar la paz de Israel. Señor, declaramos paz y bendición sobre la nación de Israel y proclamamos paz y bendición sobre nuestra ciudad, Señor, sobre nuestro país, Dios de los cielos. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando, Dios de los cielos, tu justicia en este país, Señor de la gloria. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias por las familias, Señor, en esta ciudad, Dios de los cielos. En el nombre de Jesús, creemos en tu bendición, creemos, Señor, en tu palabra y creemos en el pacto bajo la sangre de Cristo Jesús. Gracias por el perdón, gracias por la redención y gracias, Señor, por la vida eterna. Amén. Mis amados, sabemos que aquí en Cartanal hay gente que les gustan las cosas espirituales, gente que son creyentes, pero que necesitan a través de la palabra de Dios conectarse con el Creador. Porque hay un solo camino entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el tema de hoy es: ¿en qué estás creyendo tú? El tema de hoy es: ¿sobre qué estás fundamentando tu fe? ¿Sobre qué principios está fundamentando tu fe? Y quiero decirte hoy algo, hermano, lo que tú tienes en la mano, ese libro negro, esa Biblia que tú tienes en la mano, esa Biblia que tú tienes abierta, esa Biblia que tú tienes, sí, el libro negro, porque la gente conoce a la Biblia como el libro negro, el tapa negra, el libro de la tapa negra, la Biblia. Normalmente las Biblias son negras. Mira, esa Biblia que tú tienes en tu mano fue por la cual fueron hechos los cielos y la tierra. Fueron, hermano amado, establecidos los cielos y la tierra, de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por medio de la palabra. O sea, ¿qué estoy queriendo decir con esto?
que esto que tú tienes en tu mano, que tú llevas a la iglesia todos los domingos, que tú tienes bajo la axila todos los domingos, eso funciona. Tienes que ponerla a funcionar. La Biblia fue escrita para que tú la apliques a cada área de tu vida, para que tú la apliques en tu diario vivir, para que la Biblia sea funcional para ti, porque esta en verdad funciona. Si no te cambia la Biblia, no te va a cambiar más nadie. ¿Por qué? Porque no es la Biblia como tal la que te va a cambiar, es la revelación de la palabra a través del Espíritu Santo, revelándote lo que en ella está escrito, como lo dijo Jesucristo. Escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí, y sabemos que toda palabra de Dios es fiel y verdadera, y eso es lo que queremos nosotros hoy darte a conocer. Quiero que tú abras tu Biblia, libro de Juan capítulo 11. Vamos a tener hoy un tema, mi amado hermano, que va a ser de mucha bendición para todos los que estamos atentos a la palabra de Dios, porque hermano, créame que usted ya disfrutó, usted ya hizo, usted vivió y no se dio cuenta que la vida que vivió no le dio resultado, las cosas que hizo no le dieron resultado, las cosas que experimentó no le dieron resultado. Entonces empieza a vivir y a experimentar la palabra de Dios, que tenlo por seguro que esa sí te va a dar resultado cada día, porque si tú empiezas a vivir y a aplicar lo que está en la palabra de Dios, tenlo por seguro que te va a ir bien, porque el deseo de Dios es que a ti te vaya bien. En el libro de Isaías capítulo 3 versículo 10 dice que a lo justo, decirle al justo que le irá bien, dice Isaías 3:10. Y mira lo que dice la Biblia acá. Juan 11 habla sobre Lázaro, Marta y María, pero hoy queremos hablar de tres clases de creyente. ¿A quién tipifica Lázaro? ¿A quién tipifica María? ¿Y a quién tipifica Marta? Lázaro tipifica al creyente que espera en la palabra, que reacciona ante la palabra, que obedece a la palabra. María, la persona emocional, que durante un tiempo está bien, pero luego usted lo ve que no aparece por ningún lado, vive una vida, hermano amado, basada en ciclos de vida, ciclotímicas. Y Marta, usted va a ver a Marta como la persona sentimental, la persona que reacciona ante sus pareceres, ante su conducta, ante su carácter. Marta es la mujer explosiva, la mujer que reacciona, la mujer reactiva. Y usted se va a dar cuenta, mi amado hermano, a través del relato que traemos hoy, que muchas veces, sin quererlo, muchas personas se ven reflejadas en lo que es la verdad de la Biblia por el estilo de vida que lleva. Dice la Biblia de la manera siguiente: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanas a él diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Bueno, vamos primero a hablar algunos aspectos generales de esa palabra, y a medida que vayamos dando la homilía de la palabra, tú te vas a dar cuenta, mi amado hermano, en qué estaba basada la fe de Marta y María. Si usted nota algo, Jesús era quien dirigía esta célula de crecimiento. Durante 3 años, Marta, María y Lázaro escuchaban de la boca de Jesús toda esa palabra de vida eterna que Jesús decía. Oiga, ¿sabe usted el privilegio que tenían estas mujeres al ser enseñadas por el propio Jesús? ¿Sabe usted el privilegio del cual gozaban estas personas al ser instruidas a los pies de Jesús? Ni Pablo tenía ese privilegio, porque Pablo tenía el privilegio de ser instruido a los pies de Gamaliel. Pero Marta, María y Lázaro tenían 3 años escuchando la palabra de vida eterna de los labios del dador de la vida, del autor y del consumador de la fe, de Jesucristo, en la palabra encarnada. Mire ese privilegio, durante 3 años. Pero resulta ser que durante todos esos 3 años que ellos tenían escuchando la palabra no había pasado más allá de sus emociones y de sus sentimientos. La palabra no había pasado más allá de los argumentos. Estaban viviendo una vida totalmente divorciada y distanciada de lo que eran los principios de la palabra. Durante 3 años, dice la Biblia, que Marta y María solamente escuchaban la palabra. Jesús se gastaba dándoles la palabra, y ellos, hermano amado, tenían un conocimiento ritual de la palabra, tenían una mera información de la palabra. Y no es la información que tú tengas de la palabra, sino cuánta de esa información tú estás aplicando a tu vida. Porque si fuera por información de la palabra, Satanás está muy bien informado de la palabra y esa palabra no le sirve de nada. Hay gente que dice: yo conozco la Biblia, yo me sé la Biblia, pero ¿cómo están viviendo? ¿Qué vida están llevando?
A mí me da risa que a veces hay gente que dice, yo conozco la Biblia, a mí me gusta la sana doctrina, y se quedan viviendo en su casa y rompen los principios de la palabra, porque en el libro de Hebreos capítulo 10 verso 25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y entonces la gente quiere, hermano amado, vivir la palabra violentando los principios que están en la palabra. Y si tú quieres vivir conforme a la Biblia, tienes que empezar a poner a funcionar esa palabra, hermano. ¿Cuántos años tienes en la iglesia, domingo tras domingo, domingo tras domingo, escuchando esa palabra? Escuchas hasta la saciedad de la palabra, la ves por internet, la ves por YouTube, la ves por acá, la ves por allá, ves enlace, ves un canal, ves el otro, escuchas a este predicador, compras aquel video y resulta que tu vida no crece, tu vida no evoluciona, tu vida no fructifica. Mire, 3 años Marta y María escuchaban la palabra vivificadora de Jesús y ellas mismas no fueron más allá de sus emociones y de sus sentimientos. Marta tipifica al creyente sentimental, aquel creyente que se pone como los griegos cuando se formó el tumulto en el templo de la diosa Diana, que la Biblia dice que empezaron a gritar, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, pero luego hay un texto que dice que ellos estaban discutiendo y estaban peleando y no sabían ni por qué estaban discutiendo ni por qué estaban peleando. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Es el Espíritu Santo que le quiere hablar a usted para que cambie algún patrón de conducta que usted de repente tenga. ¿Por qué? Porque el cristiano sentimental es aquel cristiano que cuando se siente bien, hermano amado, te eleva, te pone a las alturas, pero cuando es confrontado, inmediatamente te quita el habla, inmediatamente te hace la cruz. Me hace recordar en una ocasión que me pasó una experiencia acá mismo en el Cartanal, cuando estaba pastoreando. Una señora, una hermana de la iglesia, yo la veo que viene por la calle y cuando ella levanta la mirada y me ve, se cambió de acera. Y cuando yo la veo le digo, hermana, Dios le bendiga, y me dice, ¿cómo está? Yo le dije, ¿cómo está, pastor? Me dice, no, ya usted no es mi pastor. Yo le dije, no, yo sé que yo ya no soy su pastor, porque cuando la vi que usted se cambió de acera, ya me había dado cuenta que ya no era su pastor. Porque mira esto, qué chiste este de hoy en día. La gente busca cobertura y resulta ser que el que engendra no son los hijos no engendran al padre, el padre es quien engendra a los hijos. Por eso la Biblia dice que nosotros no fuimos engendrados por voluntad de hombre ni por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. Y eso es que nosotros somos, hermano amado, las primicias de los frutos de bendición. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo no es el unigénito hijo de Dios, es el primogénito, sí, pero nosotros somos hijos de Dios a través de la adopción en la sangre, a través de la redención en la sangre, y por eso nosotros ya somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, ya no somos huérfanos, mis amados hermanos. Ahora, resulta ser que hasta el punto es que hasta qué, hermano amado, hasta qué grado estás comprometido con esa palabra que tú día a día recibes, que tú día a día oyes, que tú día a día escuchas, que tú día a día escudriñas. Porque Marta, el nombre Marta en el original, algunas traducciones del nombre Marta viene de una raíz que en cierto modo significa dama y señora, sí, pero hay una traducción hebrea del nombre Marta que significa la alborotadora, y el creyente sentimental es un creyente alborotador. El creyente sentimental es un creyente muy bochinchero, muy dicharachero, muy gritón, muy, ¿cómo lo diríamos hoy en día? Muy pentecostal. Miren lo que es un creyente sentimental. Un creyente sentimental es aquel que dice, el culto de hoy estuvo en unción. ¿Por qué estuvo en unción? Porque hablé en lenguas, porque grité, porque dancé, porque me caí al suelo, porque esto, porque aquello, porque lo otro. Y si no se cayó al suelo, si no habló en lenguas, dice que en el culto no hubo unción, no estuvo la presencia de Dios, no se sintió la presencia de Dios. Y la cuestión de la presencia de Dios no es un sentimiento. Tú, hermano amado, tienes que estar consciente de que la presencia de Dios está contigo, la sientas o no la sientas, igual Dios está contigo, Dios está en tu vida. Marta significa la alborotadora y el cristiano sentimental es alborotador. Y María no significa la emocional, pero sí tiene que ver con la emocionalidad del hombre, porque el nombre María significa la amargada y la que habla mal. Cuando yo busco mira, ¿sabes que cuando la niña mía iba a nacer, la mamá estaba buscando ponerle María?
y yo busqué un diccionario de significado de nombres hebreos, y cuando yo leo María, que significa la amargada y la que habla, la que es muy habladora, así eran habladoras, eran amargadas, tenían amargura de espíritu. Es que María, el nombre María viene de una raíz hebrea. Tenemos que buscar el comportamiento también, porque el nombre también iba a buscar al comportamiento. Ahora, la resulta ser esto, no me quiero meter, si tú te llamas el nombre que tú tienes y fuiste redimido por la sangre de Cristo Jesús, tienes que cambiar tu estilo de vida. Lo que queremos es hablar de qué estaba sucediendo en Marta, María y Lázaro. ¿Por qué? Porque Marta y María y Lázaro, bueno, Lázaro en este caso no, pero Marta y María, mire, dice la Biblia que Marta estaba a los pies de Jesús escuchando a Jesús, ¿sí o no? Hermano amado, Marta se olvidaba del mundo para escuchar a Jesús, ¿sí? Pero en el momento en que, escúchame esto, Marta, María y Lázaro estaban junto a Jesús cuando Jesús comisionó a los discípulos en Mateo 10:8, donde dice: id, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, y hablaba de la gran comisión. Ellos habían escuchado las promesas de sanidad, ellos habían escuchado las promesas de bendición, ellos conocían, mi amado hermano, esa palabra eterna que decía que pondrán su mano sobre los enfermos y estos sanarán, y ellos conocían esa promesa de bendición. María, era una de las personas que se olvidaba de sus obligaciones con tal de escuchar a Jesús. Se olvidaba de sus obligaciones. Dice la Biblia que María se abandonaba por completo y se olvidaba de los quehaceres, ¿no? Tipo del cristiano que anda en la iglesia solamente y se olvida que tiene una casa, se olvida que tienen un esposo, se olvida que tienen una esposa, no cumplen con los principios de bendición, atienden más a la visita que al esposo, atienden más a la familia que al esposo y no cumplen sus deberes. Ejemplo, llega el esposo del trabajo cansado, queriendo conseguir un cafecito o queriendo conseguir una comida caliente y no encuentra nada, porque la esposa, cuando el esposo está llegando a las 6:30 de la tarde, encuentra a la esposa yéndose para el culto y ahí está la comida, si quieres sírvete, porque yo me voy a ir a servir al Señor. Así era María. ¿Y qué está sucediendo? Que si tú no sirves a tu esposo, que es la imagen de la gloria de Dios en tu vida, no vas a servir al Dios que no ves, porque para servir al Dios que ve, al Dios que no ves, tienes que honrar la imagen del Dios invisible, la imagen visible del Dios invisible, que somos nosotros los hijos de Dios. Suelta lo que tienes en la punta de la lengua. No, estaba escuchando. Saludos a todos los amigos televidentes de parte de este servidor. Bendiciones en Cristo. Crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. Estamos hablando, estoy escuchando la de Marta, pero me llamó la atención algo rapidito, que cuando estaba Marta, Lázaro y María, o Marta, María y Lázaro, el Señor mandó a hacer milagros. Sí. Primera pregunta. Dígalo. ¿Ellos estaban bautizados ya? No. ¿Con el Espíritu Santo? No estaban bautizados con el Espíritu Santo. Eso es que hay que verlo también, ¿no? Porque en ese tiempo, cuando el Señor manda a los 70, para no desviarme del tema rapidito. No, tranquilo. Pero es importante esa aclaratoria, que mucha gente dice que cuando estamos bautizados nosotros, eso tiene que ver con el ministerio, de lo que usted está hablando sobre Marta. Pero cuando nosotros, escúchese bien lo que voy a decir, mucha gente que va a la iglesia se entrega al Señor Jesucristo y dice: cuando llegue el don del Espíritu Santo, cuando seas bautizado en agua, vas a recibir dones. Espérate, pero antes de estar, mucho antes de ser bautizado en el Espíritu Santo, antes que le dijeran a Juan, Mateo 28:19, ¿no? Y le decían, bueno, y predicar y hacer discípulos y bautizados. Fíjese ese pequeñísimo detalle. Mucho antes de eso, ya estaban los 70 que habían hecho. Claro, Mateo 18. Aquí está. Ya habían hecho, ellos ya milagros. Ajá. Ya habían ellos sacado demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando me llama la atención sobre lo de Marta, el ministerio está hablando, porque mucha gente se es manipulado como, espérate, tú vas a hablar en lengua, y en lengua es el día del bautizo. Del Pentecostés, cuando te bauticemos, vas a poder curar enfermos, vas a poder orar, ese mandato, ¿no? Que muchos lo manipulan y lo suavizan y lo ven como una dirección, un fin.
Pero Mira, el fin... está el don de sanidad, sí. Sí, Está el pero- don de sanidad, sí. pero- Pero hay una orden sobre todo el creyente. Ajá, pero Y fíjate sana que enfermos. cuando el Señor habla también de, me llamo la acotación, que cuando el Señor habla también del hecho de que los fariseos le dicen, este hombre, el nombre de Belcebú, y es cuando el Señor le dice, todo el que blasfemare contra el Espíritu no tendrá perdón. Entonces, fíjate, esto es lo importante, el crecimiento espiritual que se está dando ahorita, no es un crecimiento de obras, ¿No? no es un crecimiento, eso no es un crecimiento, sino el crecimiento es espiritual, es ordenar tu vida, Es que ese es el crecimiento, la de Marta, fructificación. no es ordenar tu vida. Y con esto traigo a contación la situación que muchos dicen, ahí viene la manipulación ministerial, dicen, espérate, pero como vengan los diáconos, vengan, vamos a reprender, no saben que cualquiera que utilice en el El nombre de Jesús haya sido redimido por la sangre de Cristo tiene la autoridad de echar fuera demonios, tiene la autoridad de sanar enfermos. Y hay inconversos, que esto es increíble, que dicen Porque dicen el nombre de Jesús. en el nombre del Señor Jesucristo fuera demonio y saca el demonio. Porque es que está en Filipenses capítulo 2, donde dice que todo se sujeta al nombre de Jesús. Entonces, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿cómo han cambiado, una situación estilo Marta, cómo han cambiado una visión de un crecimiento espiritual a un crecimiento de obra? Es lo que estamos hablando del cristiano sentimental. Ejemplo, Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que vosotros llevéis mucho fruto. Y tú te das cuenta que en las congregaciones, respeto, estoy hablando con respeto, yo respeto las prácticas que tú hagas, pero voy a lo que dice la Biblia. En las congregaciones, las personas sentimentales dicen, a su nombre y gloria, y duran, hermano, dando gloria a Dios y gritando y agargantándose, pero cuando salen del culto, salen a bachaquear, salen a mentir, salen a hacer... Por eso, porque no están haciendo la obra real espiritual. No está el que crecimiento es saber espiritual. lo que usted o sea, acaba, tienen la información, mas no lo la que usted acaba de revelación decir la ahorita. forma. Oye, si tú no entiendes el primer ministerio, que es tu hogar, el Señor te entrega el primer ministerio de tu hogar. Ahí lamentablemente, y con esto una crítica, Híjole, aquí una crítica constructiva. Vamos a llevarlo ahora al lenguaje bíblico. Vamos a hacerlo exhortando con justo juicio, exhortando con amor. Hay muchos pastores que todavía no han tenido el dominio de su propio ministerio, Mira, que es su casa, y van a pararse un altar con problemas fuertes. María, estoy diciendo que Marta tipifica la sentimental y María al cristiano emocional. Resulta que el cristiano emocional, cuando cree en Jesús, en su primer amor, dejan su trabajo, dejan sus estudios, dejan sus responsabilidades, incluso aún con la familia. Hay gente que tiene a la familia pasando hambre y les citan el texto. No, de pan no vivirá el hombre, sino de toda palabra que corresponde vivir. Y la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un ¿qué? Que un incrédulo. Y fíjate que todo se lleva en connotación. Tanto es así que Pablo nos indica la importancia de amar a la mujer, de tratarla muy sutilmente, de la mujer estar atada, Sujeta al hombre. Sujeta al hombre. Y el hijo no exacerbarse al hijo de la molestia, Ajá. animándolo Ajá. y llevándolo. No exasperé a vuestros hijos. Fíjate que aquí nadie puede decir, una oveja, que no tiene un don ministerial. Porque si no tienes el dominio de tu propia casa, cuando por ejemplo hay personas que dicen, mira, vale, yo soy cristiano, pero en la casa los gritos es un ritmo musical dentro de la es que hay casa. gente que dice, escúchame. Tú dices, pero ¿qué cambia Jesucristo en tu Es que vida? hay gente, mira, a mí me han dicho, a mí hay gente que me ha dicho, pastor, pero es que usted no tiene unción. Y yo le digo, ¿por qué? Porque es que usted no grita. Y yo le dije, ¿pero de dónde? O sea, hay una malformación No, fíjate que cristiana, cuando- hay una malformación. Cuando yo digo los gritos, No, yo estoy hablando, porque la Biblia dice, claro, no estamos tergiversando, no, la Biblia dice, quítese de vosotros toda gritería. Está hablando de los gritos. ira, contienda. Ira, contienda, maledicencia. Y es el crecimiento de Marta. Entonces, Pero entonces, ¿cómo entonces, en esta parte que Marta está hablando, cómo nosotros podemos ver que el crecimiento no es carnal, ni vamos nosotros a deleitarnos de los ojos en el reino de la carne? La carne sí tiene que manifestar el crecimiento espiritual que tú estás llevando. Tu vida, tu conducta, tus emociones, tus sentimientos tienen que llevar, porque es lo que estamos... Por eso es que es difícil, en uno de los programas anteriores yo le estaba diciendo, es difícil cuando una persona me dice, yo soy cristiano, y lo que menos tiene es fruto. Exactamente. Como en una parte de la Biblia, no me acuerdo ahorita, quizás usted me ayude, dice que la mentira te hace pecador. Sí.
O sea, ¿cómo vas a decir tú, yo soy cristiano, si no en mi vida no he dejado que cambie mi forma de ser? Y no estoy diciendo que la persona... En Efesios la Biblia dice, quítese de vosotros toda mentira. Y en Corintios también dice... ¿Cómo es posible que yo diga yo soy cristiano y una persona diga yo soy cristiano y yo me airo todavía? O sea, ¿cómo es posible? O diga yo practico la santificación en Cristo Jesús. Yo practico porque yo busco que mi ira esté bajando, que mi forma de ser, confrontación. O sea, y que sea yo ejemplo para mi casa, para aquellos que me vean como un buen cristiano, vean que mi fruto no es un show. No, voy a decirlo con debido respeto, ¿no? Debido respeto, es un show de que si yo no me caigo, que si no hablo en lengua, señor, cuando yo le digo show, es porque si no ha cambiado tu vida, ¿de qué ha servido haber hablado en lengua? Es que mira, porque la Biblia, la Biblia dice esto, que la lengua, hablar en lengua te da crecimiento espiritual. Entonces, ¿cómo lo vemos? En la santificación. Dice, no, para ti te aprovecha, pero no para los que te oyen. Hablar en lenguas angelicales, pero también hablar en lenguas carnales, pero hay crecimiento. Pero ¿dónde está el crecimiento espiritual? ¿Dónde está lo que tú te puedas alejar y que tengas el valor de decir, yo me voy a alejar de la ira, de la contienda, yo me voy a alejar? Entonces, ¿dónde está el fruto? ¿Por qué no vamos a ir a engañar a una congregación? Con esto le digo para que nos expanda más la información de ir a una congregación, como usted lo acaba de decir ahorita, bien dicho, ha dicho, que vamos a una congregación, gritamos, nos llevamos de unción, de gozo, pero cuando llegamos a la casa volvemos a hacer los mismos carnales de siempre. Entonces es una persona sentimental, es una persona que se deja regir por sus sentimientos y se deja regir por sus emociones. Volvemos otra vez a esto. Mira, María se olvidó por completo de sus obligaciones en su casa, ¿cierto? La Biblia dice, sobrellevaos las cargas los unos a los otros. Y María tenía que sobrellevar las cargas, ¿cierto? María escogió la buena parte, que era la buena parte de escuchar la palabra. Pero cuando Lázaro cae enfermo, ¿quién aparece en escena? ¿María o Marta? ¿Y Marta escuchaba a Jesús? No, estoy hablando de María. María escuchaba a Jesús. Cuando Lázaro se enferma, ¿quién era la que tenía que haberle salido a recitar las promesas bíblicas a Jesús? María. Entonces Marta tipifica al cristiano sentimental que no escucha a Jesús. Oye esto, no escucha a Jesús, pero cuando es el momento de confrontar a Jesús para ridiculizarle su autoridad, sí va y lo confronta, porque Marta es la que sale recitándole a Jesús las palabras que ella no oía. Por eso te decía que el cristiano sentimental es problemático. Y hay mucha gente, hermano amado, en la iglesia que está regida por sentimientos y que es problemático. Y como es problemático, tú te das cuenta que lo que estamos diciendo, se gargantan el domingo gritando ya su nombre, gloria, ya su nombre, gloria, ya su nombre, gloria. Y supuestamente, según ellos, le están dando la gloria a Dios. Cuando llega el marido del trabajo, si es su nombre, gloria, bueno, que la gloria esté dentro de cada quien. Escucha lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que vosotros deis frutos. Ahora, usted dirá, pero pastor, pero ¿cómo usted me va a decir si mi esposo es un borracho? Mire, su esposo puede ser borracho, pero si es su esposo, hermana amada, usted tiene que honrarlo, porque la Biblia dice que hacerlo como para el Señor. Y Pedro, en el primer libro de Pedro, capítulo 3, si mal no estoy, Pedro 2, el verso 1 dice, las mujeres creyentes ganen a su esposo con su ejemplo. Y si tú eres espiritual y tú hablas lenguas espirituales, tienes que ganarte a tu esposo con tu ejemplo. Gánese con ejemplo. Ajá. La palabra ejemplo es, por supuesto, con el estilo de vida, tiene que hablar con el fruto del espíritu. Eso mismo. Es que el fruto tiene que ver con un estilo de vida. O sea, esa mujer era airada, ahora tiene benignidad, tiene fe. Porque ahora, no puede seguir. Pero fíjate que el ejemplo de esta mujer es templanza, tiene mansedumbre. Y entonces aquí lo vamos a buscar en el libro de Pedro. Estoy buscando Pedro mientras tanto. Este cambio tiene que verse, no ir a pararse a un sitio a decir, como dicen muchos. Mira lo que dice. Ajá, dime. 1 Pedro 2 dice, dejando pues toda malicia, todo engaño y fingimiento y envidia y todas las detracciones.
vosotros también como piedras vivas sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para sacrificios espirituales. ¿Qué sucede? Que en el tema de hoy, ¿en qué estás creyendo es? Porque, hermano amado, si tú estás dando unos frutos totalmente distorsionados a lo que dice que la palabra tienes tú que dar, entonces ¿en qué estás creyendo? ¿En qué estás fundamentando tu fe? ¿Y en qué estás, mi amado hermano, creciendo como hijo de Dios? Fíjate que hay un detallito ahí rapidito. No, tranquilo. Que ha deformado, digo yo. Sí, se ha deformado una dirección de religiosidad Ajá. bíblica, de ser religioso, Ajá. de ser buscador de buena palabra. Por nosotros vemos mucho, por ejemplo, nosotros vemos cómo la iglesia católica y la pentecostal se separaron. Ajá. Cuando Lutero, ¿verdad que sí? Ajá. Pero esa salida de Lutero permitió también al mismo tiempo el dar libertad o libertinaje, porque la libertad en condiciones de hoy en día, cada quien hace una iglesia con una formación de doctrina de su pensar. Y hoy tenemos iglesias dentro del cristianismo muy divididas en diferentes pensamientos de interpretaciones. Ajá. Entonces, ve lo que yo quiero decir de esta parte de interpretaciones. Pero ustedes ven otras religiones, como la de Testigos de Jehová, como la Adventista. Ellos son disciplinarios en la parte de la palabra. Es que y tienen una sola, ¿cómo se dice eso? Una doctrina, un lineamiento. Pero ¿sabes qué es difícil? Cuando nosotros vemos las iglesias cristianas, las casas de oraciones, cómo vemos que cada uno se diferencia del otro según su doctrina de creencia. Y se separan. Justamente viene el poder. Eso tiene que ver también con lo que usted viene diciendo sobre el ministerio que el Señor les ha entregado para orden. Entonces, a mí me parece que yo puedo ir a la iglesia, pero también puedo ir a tomar bebidas espirituosas, como dicen por ahí. O yo puedo ir aquí, pero como mi carne es débil, entonces empiezan a adaptar, que es lo único, diría yo, no lo único, que le ha faltado a la iglesia cristiana, la disciplina, el respeto a la palabra. Ahí es donde viene, y recibiréis poder, y recibiréis poder. Poder, ¿qué es poder? Poder es, hermano, el dominio, el control de ejercerlo sobre algo. Porque a mí me da risa que a veces el cristiano dice, Señor, dame poder. Incluso muchos coros pentecostales dicen, Señor, envía poder, Señor, envía poder. Pero si el poder ya fue dado, he aquí toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Lucas 10:19, he aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo y nada os dañará. Y es lo que yo te decía hace rato. María había escuchado de voz de Jesús, de boca de Jesús, que decía que en su nombre los enfermos iban a ser sanados, ¿sí o no? ¿Qué tenía que haber hecho Marta y María en ese momento? Orar por Jesús, por Lázaro. ¿Y qué hicieron ellas? Fue a donde Jesús y le dijeron, Jesús, el que tú amas está enfermo. Ahora, note algo, ¿en qué momento? Pero fíjate que dice, el que tú amas. Tratan de manipular a Jesús. Sí. O sea, Marta se le acerca a Jesús tratando de manipularlo. Uno, para mantener su estatus, porque ella decía, pero ¿cómo es posible si Jesús viene a nuestra casa y no va a sanar a Lázaro? Pero, mira, hermano, esto es una enseñanza tan hermosa. A mí me gusta hablar de este tema. ¿Sabe por qué? Porque ahí nos damos cuenta que Jesús no se deja manipular. Porque el cristiano normalmente quiere manipular a Dios. Quiere manipular a Dios. Quiere hacer a Dios instrumento de sus deseos desordenados, de sus pasiones desordenadas y de su estilo de vida desordenado, y no, hermano amado, quiere ser el instrumento de Dios para causar transformación y orden en la tierra. Fíjate, porque por eso es que esa parte de manipulación ha entrado a la iglesia cristiana, y por eso te hablaba de la buena disciplina, que virtud, en la versión antigua se habla de virtud, y virtud tiene que ver, por aquí lo tengo todavía, virtud tiene que ver, hermano amado, con el ejercer el dominio y el control sobre esas áreas desordenadas de nuestra vida. Por eso te digo, cámbiate hacia el otro lugar, y mientras que te cambias, aprovecha para poner el generador de caracteres. Oiga, hermano amado, virtud tiene que ver, ya te voy a buscar con qué tiene que ver virtud. Marta, María y Lázaro necesitaban confrontar lo que ellos estaban creyendo y lo que estaban viviendo. Si tú quieres hacerte partícipes, ahí ya vamos a pasar en el generador de caracteres la forma en que tú puedes participar
de este programa. Y si tú quieres también que este programa, hermano amado, continúe en el aire, también puedes apoyarnos a través de los números de cuenta que están pasando en pantalla. Así que ahí están los números de cuenta pasando en pantalla, tú puedes apoyarnos de esa forma y vamos a seguir adelante estudiando ese tema porque está de mucha bendición, mi amado hermano, en esta tarde. Vámonos sobre lo que era la virtud, Douglas, mientras que ya te ubicaste en el sitio que queríamos, porque este tema está de bendición. Fíjate, el Señor está hablando a nuestras vidas, el Eterno está dirigiendo los pasos y de verdad que hemos estado queriendo Fíjate lo que ha estado pasando con Marta y María, Ajá. que es lo que vienes hablando. Nosotros muchas veces salimos a una iglesia, ¿no? Ajá. La cuestión aquí no es destruir, sino construir. No, es que mira, es construir, es el llamado es que somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Porque Cristo. Porque ya la Biblia nos dice hasta que no lleguemos a la unidad de la fe. Es que mira, el ministerio apostólico, el ministerio profético, el ministerio pastoral, el ministerio evangelístico, el ministerio maestro, ¿qué dice Efesios 4:13? Que fue para la ¿qué? La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Fíjate que el llamado que hago en exhortación, ¿no? Aquí hay se me da el nombre, una confraternidad de pastores. Hay aquí una confraternidad de pastores. Ellos nos visitaron una vez acá. Y ese llamado, por supuesto, que a cada tema reunido, oye, una reunión de pastores, vamos a ver qué le vamos a dar de comer a la oveja. Porque no se puede hacer que tú hoy des un tema, por ejemplo, cualquier tema bíblico de iluminación, y entonces en otra iglesia lo digan diferente a lo que tú estás hablando. Entonces hay gente que dice, mira, ya se practica esto y aquí no se practica esto. Allá dicen así y aquí dicen que no. Ese desorden de falta ahí donde de una vamos. disciplina. Porque es el evangelio sentimental el que practicaba Marta. Escúchame esto. Marta no escuchaba a Jesús, pero sí sale a recriminarle a Jesús, ¿cierto? Y habíamos quedado en virtud. ¿Qué es virtud o qué es poder? ¿Qué es poder? La virtud es el poder y la eficacia, ¿sí? ¿Te acuerdas que en el programa pasado dijimos que el Espíritu Santo había sido investido en los discípulos ¿para qué? Para que fueran eficaces en la proclamación de Jesús, ¿cierto? Y el tema que estamos hablando hoy es, ¿en qué estás creyendo? ¿Por qué? Porque si Marta y María tenían 3 años escuchando una palabra de Jesús, ¿para qué estaban escuchando la palabra de Jesús? ¿Para seguir la vida como la estaban llevando? ¿Para seguir viviendo el evangelio que estaban hasta ahora llevando? ¿O sería que estaban queriendo Jesús empoderar la vida de Marta y María para que ellos empezaran a ser efectivos en la función? Porque es lo que hablábamos. Por es que tú no vas a ver, por eso no vas a ver una iglesia o una casa de oración en la parte de religión, de Jehová o estas religiones que son disciplinarias en su forma y su doctrina. Vas a ver que en una de esas iglesias se van a meter en una reggaetón, en otra salsa, en otra, no va a haber esa diferencia. O de repente los días festivos navideños van a colocar una gaita. Entonces algunas no van a querer, otras sí. Entonces a mí no me gusta la gaita en mi iglesia, pero sí me gusta el reggaetón. A mí no me gusta. Entonces pero esa deformidad, porque es una deformidad y falta de unidad, y esa unidad de poder entenderse, porque que se la está Biblia ministrando emociones. No, por eso es que te digo, la Biblia es un orden. Ajá. Es un orden, son planes y tiene una disciplina. La disciplina, sí. Nosotros muchas veces el desorden entra, entonces nosotros decimos, mira, tú sabes que somos la iglesia pentecostal. Ajá. Y dicen algunos, pero entonces la gente que está afuera, la oveja que está afuera, o la persona que es inconversa, dice, oye, pero tú eres un arroz con mango. Mira esto. Nosotros a menudo tratamos de invertir el orden y testificamos dependiendo de nuestro propio poder y nuestra propia autoridad, ¿sí? Testificamos de nuestro propio poder y nuestra propia autoridad. Porque Jesús, durante 3 años, discipuló, enseñó la casa de paz, la casa de esto a los discípulos. Pero justamente Marta y María no hicieron lo que tenían que hacer, que era orar orar por el hermano. En este caso, hay gente que dice, mira, lo que pasa es que nosotros los cristianos creemos que el Señor Jesucristo salva y el que nos da vida, nosotros lo aceptamos. Nosotros tenemos una sola dirección. Espérate, en la misma Biblia está escrito, el Señor dice que muchos me dirán, Señor, Señor, Señor. O sea, lo van a conocer
lo van a entender. Van a estar informados de quién es Dios, Sí. van a estar informados de quién es Jesús. Y va Jesucristo. Y eso no significa solamente la unidad de la fe, sino el seguirlo, el crecer en el Espíritu, el dar ejemplo, como usted ya lo estaba Ajá. diciendo, pastor. Testificar es, hermano, mostrar y decir lo que Dios ha hecho por nosotros. Mire, la gente cuando quiere tener una experiencia pentecostal pierde la personalidad, se despersonaliza. Y el Espíritu Santo nunca vino a despersonalizarnos. Viene a potencializar nuestra personalidad. Entonces, date cuenta algo, cuando tú estabas diciendo algo hace rato, que tú decías que ellos no habían sido bautizados en el Espíritu Santo, ellos tenían una simple información porque no tenían revelación por cuanto la redención no había sido efectuada. Pero ¿sí? manejaban ya poder. Pero manejaban poder porque Jesús dijo, yo les entrego el poder y la autoridad de que vayan a sanar enfermos, limpiar muertos, resucitar leprosos. Entonces, ¿cuál es el fin del bautizo? Hermano, que usted tome conciencia de lo que ya fue hecho por usted. Hacer morir el viejo Que hombre. testifique públicamente de la obra de Dios en su vida. Ese es el propósito. Porque somos ejemplo para el mundo. Es que somos la imagen visible del Dios invisible. ¿Y qué sucedió con Marta y María y Lázaro? Mire, a mí me da chiste. ¿Sabe por qué me da chiste, Douglas? Porque Lázaro significa el que Dios ayuda, ¿cierto? Lázaro significa, o sea, el significado del nombre Lázaro significa el que Dios ayuda o el que es ayudado por Dios, ¿sí? Y Betania significa la casa de los pobres, la casa de la mendicidad, la casa de los dátiles, y también significa casa de aflicción o del abatimiento. Ese es el significado de la palabra Betania. ¿Y sabe qué chistoso, mano? Esto no está ahí porque sí, porque quiso estar y porque tiene un propósito. Hermano, que el ayudado por Dios vive en la casa del abatimiento y de la miseria y del sufrimiento y de la aflicción. O sea, nosotros somos ayudados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Tenemos autoridad y tenemos poder. Pero ¿cómo vivimos? Bajo las emociones afligidas y bajo el evangelio emocional y sentimental de aflicción. O sea que estamos ayudados por Dios bajo principios de aflicción. ¿Y dónde somos afligidos nosotros? En el Espíritu, en las emociones, en la carne, en lo que rige nuestras vidas. Entonces, voy a responderte lo que decía hace rato. Virtud es poder y eficacia y es la potestad, o sea, Dios te da el poder a ti de obrar, de poner por obra. Entonces, cuando tú dices, ay pastor, es que mi carne es débil, ¿qué estás diciendo? Que no está escrito en ti. Que no tienes poder, No hay escrito en ti, no está. que no tienes autoridad, No, entonces tienes que darte cuenta que no lo has aceptado. control, Porque dice, dominio, ¿sabes que hay una parte que dice, dile al débil, fuerte soy. fuerte soy? Eso lo han agarrado también pues sería bueno, no ahorita leerlo, más adelante lo leeremos. Ahorita, mira. Pero lo han agarrado y lo han manipulado, ese versículo. Es que lo han manipulado, porque mira, la palabra griega de poder y virtud tiene que ver con el griego arete. Arete es una persona cultivada rectamente, Pero fíjate que una persona ordenada, y si posees el Espíritu Santo tienes que tener orden emocional, orden sentimental, da la idea de madurez y de fuerza. fíjate que cuando tú dices, dile al débil, fuerte soy, estaba hablando de la carne. Ajá. Está hablando de la Fuerte carne. soy. Fuerte soy. Está Pero hablando si de la leemos el carne. contexto completo, y eso lo han agarrado y lo han cambiado por una dirección emocionalista, Ajá. una dirección, pero el cambio en uno tiene que ser llevado espiritualmente. Ya Pablo lo decía, tenemos que andar en el espíritu. Pero es que mira, si no, no vamos a ser ejemplo para el es que mira, mundo, si nosotros ni seguimos, para nuestro propio hogar, que es nuestro primer ministerio. mire, escúchame esto, si nosotros seguimos estudiando el capítulo 11, nos vamos a dar cuenta de las etapas emocionales. ¿Por qué? Porque 5 veces Marta, no María, 5 veces Marta le dice a Jesús que sane a Lázaro, que resucite a Lázaro, que Lázaro había muerto. Y las 5 veces Jesús le dice, yo lo voy a ir a sanar, yo lo voy a resucitar. Las 5 veces Marta le dice, sí, yo sé que él va a resucitar, yo sé que esto, yo sé que aquello, yo sé que lo otro. Eso tipifica al cristiano que está lleno de argumentos, al cristiano, porque normalmente la persona que es sentimental, que es reactiva, ¿qué sucede? Que tiene muchos argumentos, porque la persona emocional... Y fíjate que cuando el Señor Jesucristo Ajá. va a resucitar a Lázaro, Él le habla al Padre, Sí. a nuestro Padre, y le dice, Señor, es necesario que se haga tu voluntad, Ajá. para que ellos vean. Ajá. Fíjate que no era una situación que Marta lo manipulaba, No, porque no, era ya una va, situación ya va. de... Es que eso ya tenía un propósito específico, porque y ya sabía, establecido. era Él algo... ya sabía para dónde él iba, y eso fue, y después Juan
después de esta experiencia es que aparece la pasión de Jesucristo. Él ya tenía un propósito establecido y definido. No es que Marta lo logra manipular, sino que mira esto, dice, enviaron pues a sus hermanas a él diciendo, Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿En qué momento o en qué pasaje de la Biblia se niegue que Jesús amaba a Lázaro? Y fíjate que cuando le habla también a los discípulos, le habla ya Lázaro está durmiendo. Ajá. Y mira, y a mí me da risa que muchos cristianos dicen, ay Señor, es que ya tú no me amas. Y ese Señor, tú no me amas es porque Dios no les avala el estilo de vida que están viviendo o la conducta que están mostrando. Entonces se ponen bravos con Dios. Ejemplo, tú me caes mal, entonces yo me meto 5 o 6 días de ayuno para que el Señor te envíe un juicio a ti. Como el Señor no te lo envía, dice el Señor, tú a mí no me amas porque no has tomado justicia a mi enemigo. ¿Sí la captaste? Por eso es que viene el versículo Jesús lloró. Ajá. Hay que ver mucha connotación que se ve en este versículo por amor. Mira, volvemos a otro. Marta, María y Lázaro tenían lo que hoy se diría una célula de crecimiento, una casa de paz. Bueno, vaya usted a saber, denomínenla como usted la quiera denominar. Pero resulta ser que ellos tipificarían hoy que serían creyentes, ¿sí o no? Marta, María y Lázaro serían creyentes, ¿sí o no? Pero ¿qué estaba esperando Marta, María y Lázaro que supuestamente eran creyentes? Que hubiera una manifestación conforme lo que ellos querían, mas no el propósito que Dios tenía establecido. Por eso es que mi Señor Jesucristo ora al Padre y le dice que es necesario que se haga la voluntad para que ellos vean y crean. Mira, ¿sabe qué me da gusto a mí de esto? Que Jesús no se bajó o no se rebajó a razonar con Marta y María. En una ocasión alguien me dijo a mí, me dijo, pastor, es que usted le quiere aplicar la Biblia a todo. Yo le digo, pero si yo no le aplico la Biblia a todo, ¿qué le puedo yo aplicar? ¿Y eso no es el modo de vivir de un cristiano? Porque me voy a poner yo a pelear contigo, me voy a poner acá a piña contigo, me voy yo a poner a discutir contigo. Hermano, tantos años discutiendo con la gente, ¿de qué sirvió? De nada. Jesús, mire esto, mire lo que dice, enviaron pues sus hermanas a decir, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Jesús ya sabía que Lázaro estaba durmiendo. Pero porque había un propósito, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, pero hay que aclarar que cuando él dice durmiendo los discípulos es porque estaba muerto. Estaba muerto, no, sí estaba muerto. A nivel carnal, pues. Mira lo que dice, y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, mas para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificada por ella. O sea, no hay circunstancia que no se cae, ¿Qué no se tiempo escape. tenía Lázaro ya ahí? No, en ese momento todavía no estaba muerto. Estaba enfermo, estaba agonizando. Pero date cuenta algo. María manda a tratar de manipular a Jesús. ¿Sí? Porque le dice, el que amas, o sea, o sí tienes que venir a sanarlo. Y en este momento, ¿y qué hizo Jesús? Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, ¿sí? O sea, le informaron hoy, se queda 2 días más y al 4.º día es que aparece. ¿Qué está queriendo decir esto? Al 4.º día. Al que estoy como la hija mía. Al 4.º día Jesús aparece, ¿cierto? Pero Jesús tenía control y dominio de las cosas, ¿sí o no? Ahora, ¿qué quería Marta? ¿Que Jesús sanara a Lázaro? Ella quería era que Jesús le diera la razón. ¿Por qué? Porque 5 veces ella le dice a Jesús, Lázaro está enfermo, resucítalo. Recuerda que Jesucristo Jesús de Nazaret vio a la gente llorando y se aflige. No, yo te estoy entendiendo, pero tú me estás viendo, o sea, vámonos a detallar esto, no nos adelantemos todavía a la historia, vamos a detallar esto. Date cuenta que Marta, sí, vamos para allá, ya vamos para allá. Marta, hermano amado, está tratando, ni siquiera quiere ver la salvación de Lázaro, no quiere ver la resurrección de Lázaro, no quiere ver ni el milagro, porque Jesús le dice, esta enfermedad es para la gloria de Dios, ¿sí o no? ¿Qué le manda a responder Jesús a María, a Marta? Que la enfermedad era para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios se manifestara. Ahora, no es que Jesús quería ver enfermo a Lázaro, como mucho evangélico dice, ay, es que el Señor me está probando con una enfermedad. Es que el Señor me mandó esta enfermedad para probarme. Es que yo estoy así en la condición de vida que yo tengo porque yo quiero que el Señor me pruebe. No, eso no está diciendo allí. Está diciendo que había un testimonio efectivo de que Jesús en verdad era el Hijo de Dios y tenía potestad sobre la muerte y sobre la enfermedad. Porque para el judío, hermano, ellos creían en la resurrección, pero no creían que ningún hombre iba a ser capaz de vencer la muerte. Solamente el Mesías a través de la resurrección final. Ahora, date cuenta que Marta
quería, y dice en el verso 5, dice, y amaba a Jesús, a Marta, a María y a Lázaro su hermano. Pero ¿por qué Marta le apela a Jesús al lado emocional? Al que amas, el que amas está enfermo. Usted no se da cuenta que hay gente que dice, hermano, yo aquí en la iglesia soy el que más diezmo y el que más ofrendo, y las cosas se tienen que hacer porque yo soy el que más diezmo y ofrendo. O hermano, si yo me voy de la iglesia se acaba. La única forma de que la iglesia se acabe es cuando se vaya el Espíritu Santo. Ahora bien, Marta trata de manipular a Jesús, trata de razonar con Jesús, trata, hermano amado, de jugarle el lado emocional, de decirle, Jesús, el que amas está enfermo, tienes que sanarlo, porque si tú lo amas, tienes que sanarlo. Pero Jesús ya tenía establecido todos los tiempos, y es que en el Señor todo tiene un tiempo para suceder, ¿sí o no? Entonces, mucha gente trata de manipular a Jesús con eso de la... No llegó el segundo día, no llegó el primero, no llegó el día que estaba enfermo. ¿Por qué? No llegó el tercero. A ver, llegó por una, digamos, esa disciplina, ese orden, esos planes de Dios, porque Él le dijo... porque si llegaba el primer día, iban a decir, no, ese no estaba muerto nada. Humanamente era posible que algún médico lo sanara. A un tercer día, puede ser que de repente se hubiera despertado por X, Y, Z, entonces no hubieran reconocido el señorío Jesús, pero ya un cuarto día era imposible, que ya el cuarto día, cuando estaba hediondo, era imposible que resucitara. O sea que ahí estaba dando a entender que a Jesús no lo limitan, hermano amado, el poder de Dios no lo limitan circunstancias ni situaciones. Entonces, si tú eres creyente en lo que Dios dice, no te van a limitar ni las circunstancias, ni te van a limitar las situaciones de lo que tú estás viviendo, sino de lo que Dios está diciendo y lo que Dios está estableciendo por el propósito que Dios quiere. Entonces, date cuenta que hoy, con la cuestión de las declaraciones, con la cuestión de las proclamaciones, yo creo en lo profético, yo creo en lo apostólico, yo creo en el mover de Dios, creo en lo pentecostal, creo en el bautismo en lenguas, pero date cuenta que hay mucha gente que dice, este carro es mío, yo lo declaro que es mío, yo profetizo que es mío, pero si no estaba en el propósito de Dios dártelo, si no estaba en el propósito de Dios que tú lo tuvieras, ¿qué sucede? Por eso es que yo digo, y bueno, ya me introduzco este detalle también, es importante que las ovejas, junto con los pastores, entiendan que el primer ministerio, vuelvo otra vez hacia acá nuevamente, por lo que usted está hablando, que el primer ministerio, que es el que nos da el Señor, que es el hogar, que es la familia, seamos primeramente el ejemplo para ellos. ¿Sí? Ovejas, no, lo que pasa es que hay ovejas que la limitan. Dicen, lo que pasa es que tú, mira, pero en mi casa ahí somos 6 y la única cristiana soy yo. Bueno, empieza a dar el ejemplo. Pues. Sí, porque es que ese es el otro show. Empieza a dar el ejemplo. Es el otro show. Imagínate los años que tengo yo pastoreando, y he visto hermanas que tienen 20 años en la iglesia y dicen, mi esposo es un demonio, mi esposo es el diablo. Así lo dicen. Y resulta ser, ¿quién es el que está? Entonces, si tu esposo es un demonio y es un diablo, ¿por qué tú le estás abrazando? Porque según la Biblia, hay mucha gente que dice que se separa, no. Mira, si tu esposo viene borracho y te viene a buscar en la noche, tú no puedes atenderlo, tú no puedes dejar que te abrace, porque te va a contaminar. Y resulta que según la Biblia, tu esposo inconverso es santificado en ti, que tú eres creyente. O sea que no puedes negarle tu cuerpo a tu esposo inconverso o a tu esposa inconversa. Ve el ejemplo, por ejemplo en este caso, persona, 5 en la casa. Ajá. Y el ejemplo, entra el cristianismo, mi persona, Douglas. El cristianismo. Ellos me veían y decían, wow, yo meterme en eso, no, qué va. Pero el ejemplo, mi ejemplo, el cambio que ellos empezaron a ver, ya Douglas no hace esto, no hace aquello, no hace para allá, no hace para acá, mira qué cambio increíble. Pero después uno de ellos también fue quebrantado, su rodilla fue, digamos, quebrantada, y se llegó el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, y los 5 en la casa están. ¿Ves? Por el ejemplo que hay que dar. Es que ahí es donde vamos, ¿en qué estás creyendo? O sea, el título de hoy es ¿en qué estás creyendo? Porque si tú dices que estás creyendo en Jesús, ¿tú qué tienes que hacer? Hacer lo que Jesús hizo. Porque ¿qué hizo Él? Él dijo, yo hago lo que veo hacer. No, y fíjate una cosa, a mi padre. Yo soy cristiano, tengo 10 años, y en mi casa soy la única o el único. Y entonces cuando yo me paro allá, sigo airado, sigo con rabia, sigo con engaños, sigo con mentiras, entonces el que está al lado dice, si es así yo no quiero entrar. Es que lo que estamos hablando, mira, 3 años ellos duraron escuchando a Jesús. ¿Cuántos años tienes tú con una célula, una casa de paz, un X, un Y, un Z?
¿sí? Hay gente que dice Jesucristo en todo momento, Señor Dios lo bendiga, Jesucristo. No, pero, no, pero, lo que te iba a pero decir, tú lo ves así, y entonces esa misma persona dice, pero ¿por qué no se acuerdan cuando dicen una mentira, cuando dicen un engaño, cuando se dan, por ejemplo, no, y lo chistoso es ahora, ¿no? a sacar el dinero muchas veces a una persona cuando están en fornicación, cuando están en adulterio, ahí no se acuerdan, solamente dice, bueno, pasa que mi carne es débil. Entonces cuidado con lo que se está practicando y cuidado con el ejemplo es que donde viene del otro fruto chiste, que tienes en tu donde corazón. viene otro chiste. La otra vez me dijo alguien, me dijo, es que cómo tú vas a decir que no somos emocionales, todos somos emocionales. Yo le dije, sí, todos somos emocionales, sí, todos somos emocionales, somos espíritu, alma y cuerpo. Pero la cosa es que si somos guiados por Dios, tenemos que hacer pues morir lo terrenal en nosotros, que son las emociones. ¿Por qué? Porque todavía hay cristianos que entre comillas dicen, Jesús se iró, o sea que yo tengo una ira santa. Hermano, santa o no santa es ira. Y eso denota que no tienes madurez para dominar tus emociones, ni para dominar tu lengua, ni para refrenar tu cuerpo. Por eso es que cuando tenemos que entender esto, cuando una persona se aira siendo cristiana, tiene que aplicar la de Juan, tiene que examinarse. Ajá. Si realmente, cuántas veces me airo yo a la semana, cuántas veces esa práctica cristiana me ha minimizado, que no se ponga el me sol ha sobre cambiado vuestro enojo. poco a poco y me ha llevado de gloria en gloria, de victoria en victoria, y también, como dice Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mira lo que dice el 6. El 6 dice, como oyó pues que estaba enfermo, aún se quedó 2 días en el lugar donde estaba. Porque Dios no se va a dejar, o sea, Jesús no se va a dejar manipular, hermano, por circunstancias. Escúchame esto. Dios no se va a dejar mover por tu necesidad, aunque Dios se mueve en tu necesidad, que es diferente, ¿sí o no? Porque una cosa es que tú estés pasando una necesidad y tú estés confiado, tranquilo, seguro, ¿sí? Como dice Filipenses 4:19, que Él ha suplido todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿sí o no? Entonces tú estás tranquilo, tú estás confiado, bueno, Señor, tu palabra dice que cada día trae su propio afán, ¿cierto? Pero si te pones a engañar, te pones a mentir, te pones a pedir prestado y no pagas, te pones a hacer una cosa, te pones a hacer la otra, ¿será que estás denotando que en verdad estás confiado en lo que Jesús está haciendo? Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba para ver, o sea, leo entre líneas, para ver qué es lo que había en el corazón de Marta y María. O sea, ¿qué efecto estaba causando en ellos la palabra que domingo a domingo estaban aprendiendo? Bueno, aquí no dice que domingo a domingo, no, yo estoy hablando domingo a domingo, estoy hablando es con metafóricas, y metafóricamente estoy hablando es, ¿qué tú estás creyendo domingo a domingo? ¿Qué madurez y qué grado de crecimiento espiritual tú estás alcanzando con la vida que tú estás llevando? Fíjate que mucha gente dice, yo he escuchado muchos pastores, y he escuchado muchas veces que dicen, bueno, el que cree en Jesucristo es salvo. ¿Sí? El día que venga, nos fuimos. Pero el creer en Jesucristo, creer, escúchese bien, creer no es igual como tú lo estás diciendo. Creer es aceptarlo, ser ejemplo, ser cambiado, ser cambiado por el Espíritu y caminar en el Espíritu. Y hay gente que dice, porque yo creí me salvé. Espérate, el creer es una palabra de creer y entrar en tu corazón y cambiar tu corazón. Pero hay personas que dicen, no, yo estoy salvo. Mira, cuidado con eso, mira, porque ya fíjate que ya el Señor, Señor dice, mi Señor Jesucristo dice, no todo el que me diga Señor, Señor, fíjate que ya lo conocen. Sí. Fíjate que lo conocen. Es que la cuestión de creer, la gente que piensa que creer es pasividad y tiene que ver con acción. ¿Por qué? Porque está bien, tú crees, tú obedeces a lo que tú crees, y aún sin embargo el mismo diablo cree y tiembla, porque dice la Biblia que tú crees que Dios es uno, bien haces. Aún los demonios también creen y tiemblan, no hacen más nada, no tiene una reacción. Y si Marta y María creían la palabra de Jesús, tenían que obedecer a la palabra. ¿Qué estaba buscando Marta con la palabra que salía de Jesús? ¿Por qué Marta informa a Jesús de que Lázaro está enfermo? ¿Por qué Marta le informa a Jesús que su hermano estaba enfermo? Y yo me imagino que Marta estaba esperando una palabra de Jesús, aunque me doy cuenta que Jesús soltó la palabra y Marta no reaccionó ante la palabra que Jesús le había dado. ¿Y cuánto cristiano no hay que no fundamenta su vida en lo que la palabra le dice? Por eso que yo le digo a la gente, cuando enseño sobre lo profético,
Yo le digo, lo profético tiene que ver con causar un cambio, una transformación, un impacto, hermano. Lo profético es cambiarte el estilo de vida, es revelarte lo que hay en el corazón de Dios, para que cuando te sea revelado lo que hay en el corazón de Dios, tú puedas vivir conforme a ese propósito de bendición. Si tú quieres que te echen un simple agüero, si tú llamas a Walter Mercado, te va a ir mucho mejor, porque un simple agüero, hermano amado, un simple agüero, mi amado hermano, te lo va a dar cualquiera, pero lo profético tiene que ver con causar ese impacto y ese orden en tu vida. Entonces, Marta informa a Jesús, ¿sí? Le dice, mi hermano está enfermo. Tú como cristiano, ¿qué esperarías? Que Jesús te diera una orden, ¿sí o no? Voy a estar contigo, Douglas, algún día te voy a responder esa necesidad. ¿Tú qué harías? ¿Cambiarías por completo tu rostro? Porque está seguro que está en ti. Pero ¿qué sucedía? Que Marta no, hermano, no quería la palabra no lo estaba fundamentando, no la estaba orientando, porque Jesús le soltó la palabra. ¿Y qué hizo Marta? Mire esto. ¿En qué estás creyendo tú? ¿Qué efecto está causando la palabra que tú estás creyendo? ¿Cómo tú estás usando la palabra que sale de la boca de Jesús? Porque la fe puede causar dos cosas: el efecto positivo o el negativo, ¿no? Es sobreentendido. Pero ¿qué sucede? Que la palabra que sale de la boca de Jesús depende de cómo tú la crees, cómo tú la accionas, cómo tú la vives. Nos imaginamos, por ejemplo, un buen cristiano, de hombre de disciplina, hombre de ejemplo, haciendo señales de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Imagínate el impacto. Pero mira esto. El centurión romano no conocía a Jesús. Apenas había oído hablar de Jesús. Y nota esto, mira lo que es la persona emocional y la persona sentimental. El centurión romano no conocía a Jesús. Jesús le dice, voy a ir a tu casa y voy a sanar a tu criado. ¿Y qué le dice el centurión romano? No entres a casa, no es necesario. Y Marta y María, que eran espirituales, que creían en Jesús, que escuchaban la palabra de Jesús, ¿qué le dicen? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, yo voy a ir a sanarlos. ¿Y qué sucedió con la palabra que Jesús le soltó a Marta? ¿Qué efecto causó la palabra en Marta y María? Muerte. Mientras que la palabra en el centurión romano, ¿qué efecto sucedió? Vida y alegría, ¿sí o no? Y fue una fiesta. ¿Se hizo o no se hizo una fiesta? Porque como dice la Biblia, que él estaba enfermo, ¿cierto? Estaba de muerte. ¿Y qué sucedió? Que el enfermo fue sanado. Y fíjate, no era creyente, ¿no? Y fíjate que Jesús de Nazaret, como le dice al centurión, que no había hombre tan, con fe, tan grande con la fe que tenía el centurión. ¿Por qué? Porque era una fe, hermano amado, que estaba basado en lo que Jesús decía, no en lo que ella veía. Y la fe fíjate de que él no estaba viendo, en ese momento él no vio el milagro. No vio el milagro. Él vio el poder del Señor Jesucristo. Él vio, por eso es que el Señor Jesucristo mira su fe en su poder. Ajá. No miró en lo carnal. La dependencia absoluta. El hombre que hacía milagros. Él dijo, si este hombre con el poder que tiene solamente me mira, él va a ser salvo. Es que solamente di la palabra y mi criado sanará. Pero fíjate que solo di la palabra poder. Él no tuvo que pedirle que su presencia carnal estuviera allá. Está como el cristiano hoy en día. El cristiano hoy en día viene fulano de tal a Valencia, hermano, y se van corriendo hasta allí. Y se van corriendo. ¡Ah! Me puso las manos, caí. Oye, pero espérate, ¿y tú no tienes a Cristo en tu corazón? Por eso. Y entonces al pastor, que domingo a domingo le está enseñando la palabra, no le invitan a tomarse un café, porque supuestamente no tiene la unción que tiene fulano de tal. Yo respeto, no me estoy metiendo con es buena la congregación, como hay un mandato, para, digamos, para disfrutar de la palabra de nuestro Señor. Claro, disfrutar la palabra de Dios. En ese cuerpo estamos claros, estamos claros. Pero espérate, pero tú en tu casa también eres un cuerpo de Cristo, porque tienes una familia. Es que eso es lo que estamos viendo. La Biblia dice 2 o 3 reuniones, su nombre ya está Él. Aunque no va a suceder nada. Pero si te pones de acuerdo, tú conmigo, nos ponemos de acuerdo en una cosa, y si dice, pidan cualquier cosa, que les será hecho. Ahora bien, estaba de acuerdo Jesús con el centurión romano, ¿sí o no? ¿Y qué sucedió? Un milagro. Sucedió el efecto que era necesario suceder en ese momento. Y ahora, llamamos también, no me acuerdo el nombre, del que estaba debajo de la higuera, ¿sí? Que lo manda a llamar con el discípulo. A Felipe. Felipe, y dice, yo te vi allá. Ajá. Y él también hace una reflexión, porque Felipe lo reconoce una vez como el Señor,
no por la carne, sino por el la Espíritu, palabra. porque él decía, Por la estaba palabra que él leyendo daba. justamente de él. Correcto, porque la palabra que él daba era espíritu. Entonces, aquí en donde vamos a esto, es lo que estamos viendo. ¿Qué efecto? O sea, ¿en qué estás creyendo tú? Porque el centurión romano que no conocía a Jesús, que no tenía una célula de crecimiento, dijo, si solamente di la palabra y mi criado va a sanar, ¿sí o no? Y Marta y María, que tenían 3 años escuchando a Jesús, que vieron milagros a través de ellos, que vieron señales a través de ellos, y sin embargo, ¿qué efecto causó la palabra que Jesús soltó sobre ellos? Si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. A mí me da risa, porque hay gente que dice, ay, si a mí no me ponen las manos, yo no voy a recibir. Si yo no caigo al suelo, no recibo el milagro. Pero ¿dónde está si no hablo en lengua? ¿Dónde está Jesucristo? ¿Dónde está esa persona que puede decir? Voy a hacer como hizo mi hija el si día que esa persona tiene primeramente el poder de nuestro Señor Jesucristo en la palabra y también tiene el hecho de hacer milagros, porque si no, pero espérate, porque yo no soy pastor, espérate. Mira, no tiene que ver el con poder de la palabra es sanadora. Exactamente. Es que en el nombre de Jesús suceden los milagros de sanidades. Entonces mira lo que dice. Y dice, y Lázaro había muerto, ¿sí? Date cuenta que ellos querían que ya sucediera, o sea, como para ellos decir, ¿tú te imaginas si esto fuera sucedido hoy día? Mira cómo Jesús me obedece. La gloria se la llevarían ellos y no Jesús. Y la fe, ¿en qué estás creyendo tú? Porque ¿qué está causando tu fe? ¿Vida o muerte? Porque date cuenta que mientras que el centurión romano, sin saber nada, llegó y vio a su criado como en pie e hizo fiesta, ¿sí o no? ¿Qué fue a celebrar Marta y María? El velorio de su hermano Lázaro. Y empiezan las diatribas. Mira cómo empiezan las diatribas más abajo. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios. Aquí vamos a... Fíjate que un ejemplo rapidito antes de continuar ahí también para coayudar también que se me viene ahorita, es el hecho de Simón el mago. Ajá. Cuando escuchó que este hombre imponía mano, Simón Pedro, él quiso comprarle a Pedro, el don. Y Pedro dijo, él le dijo que tenía que perecer por todo lo que, el gesto que había hecho, la intención. Y él mismo, sabiendo que ya de una vez automáticamente entendió que no era algo comprable, que era algo de Dios, él temió y le dijo, roga por mí, ora por mí, para que lo que habías dicho no se cumpla en mí. Pero el hombre dice y entiende que no era cualquier cosa de curandero ni persona, que era un milagro de palabra de poder. Entonces el hombre entiende y de una vez, al entender, entendió que había tocado algo que no tenía que haber dicho de una forma de compra, sino dijo, este hombre que está aquí al frente me está dando una palabra de poder. No era cualquier cosa, porque él comió con los ojos del entendimiento carnal. Y eso es lo que está sucediendo. Por eso te estoy diciendo, por eso el tema en esta tarde es en qué estás creyendo tú, en qué estás basando tú tu fe, en qué estás haciendo tú con esa Biblia que llevas domingo a domingo a la iglesia y qué tanto está teniendo un efecto esa Biblia en tu vida. Mira lo que dice más abajo, dice, Betania estaba cerca de Jerusalén. Como hablamos al principio, Lázaro significa el ayudado de Dios, Betania significa la casa de aflicción, o sea que el ayudado de Dios está sobre aflicción, pero ¿porque es el propósito de Dios? No, porque la Biblia dice Jerusalén es la ciudad del rey, ¿sí o no? El significado de la palabra Jerusalén es la casa de paz o la ciudad de paz, la ciudad del rey y la ciudad de la paz, la ciudad del rey de paz. Hermano, ¿cuánto dice la Biblia? Como 15 estadios. Yo le translitero de esta forma. Yo este tema lo di una vez en Perú, lo prediqué en Perú y le decía a la gente, ¿sabes tú que de la queja al gozo solamente hay poca distancia? ¿Por qué? Porque ¿dónde habita Jesús? Nuestro corazón, ¿sí o no? ¿Dónde está la casa del rey? Nuestro corazón. La paz debiera estar en el corazón. Ajá. O sea que tendríamos que cambiar la actitud del corazón, ¿para qué? O sea, salirnos del sufrimiento, salirnos de la casa del sufrimiento, empezar a utilizar nuestra boca, ¿para qué? Por eso es que yo digo que mucho por la abundancia del corazón abre la boca. Ajá. Mucha gente... O sea, porque si tú eres una persona de fe, si la palabra de fe, ¿qué dijo el centurión romano? Di solamente la palabra y mi criado sanará. O sea que él amó esa palabra, se disfrutó la palabra y gozó la palabra, ¿sí o no? Pero ¿qué dijo Marta cuando Jesús le dice, esa enfermedad no es para muerte, sino es para que la gloria de Dios sea manifestada en él? ¿Qué dice? Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Otro detalle también para también acordarme de Felipe. Ajá. Felipe y el rico, ¿no?
el rico venía, creo que El era eunuco. ese. ¿Ah? El eunuco. El eunuco, en eunuco, ¿no? ¿Sí? Venía y cuando fue a bautizarse, después que le habló la palabra de Cristo, de Jesucristo, el hombre dijo, yo quiero ser partícipe de esa palabra. Y él dijo, bueno, ¿qué hace falta aquí para yo bautizarme en nombre de esa palabra? No dijo que él tenía todo el dinero de su época, pues era hombre millonario. Y no obstante, el hombre no vio lo que él tenía en material, sino vio la palabra espiritual de Felipe y le dijo a Felipe, ¿qué hace falta para que yo me bautice en esa palabra? Y él dijo, aquí hay agua, aquí está la palabra, aquí estás tú. Eso está todo. Mira lo que dice acá. Pero un detallito, ahí Felipe no duró 6 meses ni 3 meses. No. Ahí la palabra fue Ya. creída y fue impuesta. Ya vamos en una próxima oportunidad vamos a dar un tema sobre los bautismos. Es lo que vamos diciendo, estamos llevando una secuencia y estamos queriendo llevar, y próximamente les traemos una primicia. Al regresar de este viaje misionero que vamos a tener a la ciudad de Barranquilla, vamos a abrir los domingos un club bíblico. Así que si tú quieres unirte al club bíblico donde vamos a estar estudiando la palabra de Dios, vamos a tener un espacio donde vamos a estar estudiando Claro, la palabra. para la zona que estamos aquí, ¿no? Sí, para la zona que estamos. Porque acuérdense que esto sale también por internet a muchos países. Sí, Tenemos que recordar a la gente de otros países, quizás si se reúne. Estamos en vivo, en directo. Sí. Esto es nada más para la zona que estamos en vivo en la ciudad del Cartanal, Estado Miranda, Sí, y para aquellas Venezuela. personas que nos ven en internet, sea cualquier parte de Venezuela a nivel internacional, se abre un club bíblico. O sea, Un que club si usted bíblico para estudiar las desea verdades. hablar de un tema en específico, simplemente manda el mensaje, o llama y se pone de acuerdo y colocamos el programa, el tema en el programa que usted quiere. O visitarlos. O visitarlos, porque realmente el propósito del programa es que usted pueda conocer lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios quiere transmitir. No porque no se le estén predicando, no, sí se le están predicando, pero hay cosas que no le van a decir porque no convienen decirlas. Hay verdades que no se las van a decir porque no conviene decirlas. Y como a mí, hermano amado, estamos cumpliendo una comisión de parte del Señor. Oiga esto, a mí el único interés que yo tengo es que usted conozca la verdad de la palabra y mi único compromiso es con Dios y con mi esposa. Y estamos lo más que podamos apegarnos al texto bíblico, porque a mí me manipularon durante años, me utilizaron durante años me usaron como muleta también para sacarle a la gente. Ahora dije yo, no, ¿qué va? Yo voy a predicar lo que es la verdad de Dios, yo voy a predicar lo que es la verdad. Dios a mí no me mandó a doctrinar. Por eso usted no me va a escuchar hablando de doctrina, usted me va a escuchar hablar de principios bíblicos que libertan y que bendicen. Por eso es que al regresar de Barranquilla estaremos abriendo el club bíblico en la ciudad de Cartanal, para que usted se venga a exponer sus La gente ya puede mandar su mensaje también. puede mandar sus mensajes, sus inquietudes, ahí están saliendo las redes sociales. Y hermano amado, esto es un propósito de bendición. Mire lo que dice acá, mire. Entonces, a mí me gusta esta palabra, mira. Entonces, Marta, como oyó que Jesús venía, le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios se te será dado. Dios te dará todo lo que tú pidieres. Ahora, si Marta en verdad creía que lo que Jesús le pidiera a Dios, Dios se lo iba a dar, ¿por qué no reaccionaba ante esa palabra? ¿Qué es lo que queremos? Que tú reacciones ante la palabra que tú dices creer, ante la palabra que tú dices escuchar. Tú tienes que reaccionar en esa palabra para que esa palabra pueda causar efecto en ti, pueda causar transformación en ti. Mire lo que le dice Jesús. Jesús le dice nuevamente, verso 23, Jesús le dice a Marta, resucitará tu hermano va a resucitar. Marta le dice nuevamente, yo sé que él resucitará en el día postrero. Jesús no quiere resucitar a Lázaro en el día postrero, Jesús quiere resucitar a Lázaro en el momento. Jesús quería que en el momento sucediera el milagro para que todos reconocieran que Él era el Señor, que Él era el Mesías, que Él había sido enviado y comisionado por Dios para causar transformación y cambio en ese lugar. Marta por segunda vez le dice, mi hermano está enfermo. Jesús le dice por segunda vez, Marta, yo voy a resucitar a Jesús. Y Marta le quiere, hermano amado, dar a saber a Jesús la palabra. Mire, Marta estaba muy bien informada.
Marta tenía mucho conocimiento. Marta no necesitaba que más nadie le enseñara, porque le vuelve a decir a Jesús, yo sé que Él va a resucitar. Imagínate esto. Mira esto. Dos veces le dice. ¿Qué tanto conocía al Señor? Ajá. 2 veces le decía, yo sé que lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo va a dar. ¿Viste lo que conocía a Dios? La segunda vez le dice, yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. Jesús le vuelve a decir, yo soy la resurrección y la vida. El que quiere al Padre. El que cree en mí, cree al que me envió. Dios, sí. Tú no puedes pretender creerle a Dios si no le crees al que ha sido enviado por Dios. Si no respetas la autoridad del que ha sido enviado por Dios. Y si no crees en la palabra del enviado de Dios. O sea que está diciendo, el que fue enviado por Dios dice, en ti está el Espíritu Santo. Tú eres el templo de Dios, tú eres la morada del Espíritu Santo, tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, tú tienes, hermano amado, la capacidad. ¿Vas a seguir en la casa del sufrimiento? ¿Vas a seguir llevando del bulto? ¿Vas a seguir practicando una fe que no está produciendo fruto? ¿Vas a seguir viviendo bajo patrones de conducta que no te están rindiendo fruto? ¿Vas a seguir en estreñimiento, hermano? ¿Cuánto evangélico no hay que sufre de estreñimiento? ¿Y por qué? Ay, pastor, es que tengo úlcera, es que no encuentro malox, es que no encuentro... No, hermano, el estreñimiento tiene que ver con los desórdenes en la conducta. Normalmente una persona que sufre de estreñimiento es amargado. Normalmente una persona que sufre de estreñimiento tiene problemas de carácter. Entonces, vas a seguir viviendo ese patrón de vida que estás llevando. Mira lo que dice Jesús, le vuelve a decir, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y vuelve Marta a decirle, mire lo que dice, y todo el que en él cree no morirá eternamente. Y le dice el Señor, y mire lo que Jesús le dice a Marta, Marta le dice, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. ¿Y creía en verdad Marta que Jesús era el Cristo? O necesitaba ver. O necesitaba ver, que ese es el problema del cristiano. O sea, yo creo en ti, pero hazla ahora. Así como le dijo a Felipe, creo que fue, sí, el que mete tu mano aquí. Ajá, a Tomás. Ejemplo. Tomás desconfiaba que era él. Dice, Tomás. Ejemplo, pastor, yo sé que Dios a usted lo usa, pero si usted nos tumbara al suelo. Exacto. Si usted nos tumbara al suelo, listo. Mire, mucha gente, vamos a ver si el pastor tiene poder. Pastor, ¿tú tienes poder? Lance esa gente ahí para el piso. Si tiene unción. El pastor sí tiene unción. Es la palabra de salvación. Yo respeto. No, espérate. Pero es que nosotros estamos diciendo, porque aquí estamos dividiendo dos cosas. Aquí no estamos metiendo con cualquier pastor. Nosotros estamos diciendo que el poder es la palabra de sanidad, más el poder que tenía la palabra mucho, creativa de Dios. Sí, la creativa de Dios, más el poder que era dado a muchos, y fue dado mucho antes del bautismo. Ajá. Mucho antes del bautismo, era el poder del milagro, el poder que se veía con los ojos, el de la carne, el que se podía palpar. Hermano, ¿por qué la gente se mete a santera? Porque quieren ver poder. Sí. ¿Y quién tiene más poder que nosotros los hijos de Dios? Bueno. ¿Quién tiene más poder que nosotros los que estamos creyendo en la palabra de bendición? Por eso es que hoy el tema era en qué estás creyendo tú. Y por eso es que nosotros no criticamos, no es una crítica destructiva. Oye, pero no es el caerse, no es el desdoblarse, es el vivir en la presencia de la palabra de Dios, que es la voluntad de Él en el Hijo. Es el Hijo en ti, obrando para un bien. Por eso, y un crecimiento espiritual. O vas a estar como Marta, razonando con Jesús. Sí, pero ¿hasta cuándo vamos a decir somos cristianos y no aceptamos una palabra ahora de sanidad y de crecimiento espiritual? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora escucha, mira esto. A veces los cristianos caen hasta mentiras, hermano. Mira esto. Mira lo que dice el verso. Mira lo que dice el verso. Escucha esto, pastor. Por eso es que en misma escritura dice, y vendrán falsos apóstoles, falsos profetas. Y engañarán a los escogidos, porque los escogidos muchas veces necesitan ver los ojos carnales para poder entender, pero lo que no saben que lo que edifica está dentro, en palabra viva, con el Espíritu Santo de verdad, que da testimonio de él. Ya lo estaba diciendo. Mira lo que dice Marta, mira lo que dice Marta María, dice, y dicho fue y llamó en secreto a María su hermana. Ya vamos a terminar porque en verdad la hora nos ha bendecido. Sí, ya estamos listos. Ya te cierro con este texto. Y llamó en secreto a María, su hermana, diciendo, el maestro está aquí y te llama. Mi pregunta es, ¿en qué momento Jesús le dijo a Marta que llamara a María? ¿Viste cómo a veces caen en mentiras sin querer?
Porque se habían puesto de acuerdo estas dos. O sea, yo transliteraría. Yo me imagino a Marta diciéndole a María, María, yo no pude convencerlo, mana. Yo no lo pude manipular. Anda, ve tú qué logras. Y date cuenta que cuando María llega delante de Jesús, llega con los mismos argumentos de Marta. Si hubieses estado aquí, si hubiese estado. Y Jesús le dice, para concluir, el mismo argumento, ¿sí o no? Ahora, mi pregunta es, ¿no te das cuenta que en la iglesia pasan los días, pasan los años y es el mismo argumento? Suelta uno el argumento, lo agarra el otro. Y viven allí en argumentos, en estrategias, en buscar métodos y no sucede nada. Y resulta que Jesús le vuelve a decir a Marta, ahora ya no le dice a Marta, ahora le dice a María. Le dice Jesús a María. Le dice, María, ¿dónde lo pusieron? ¿Y qué dice María? ¿Qué dice María? Señor, hiede. Y Marta, vuelve a salir Marta y le dice, Señor, ya tiene 4 días muerto. O sea, imagínate estorbando el milagro. Imagínate el poder que ellos imagínate que al principio creyeron que Ajá. Él lo iba a leer, o sea, el poder de nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret en ese momento. Ajá. Pero después dudaron. Es que dudaron, es que ese es el problema del cristiano. El problema del cristiano es que está creyendo en mitos, en fábulas. Está creyendo, hermano amado, en lo que a mí me dicen, pero no en lo que experimentan y en lo que viven. Entonces resulta ser que Jesús le dice a Marta, ¿dónde pusieron a Jesús? A María, perdón, le dice, ¿dónde pusieron a Jesús? ¿Y qué dice María? Señor, pero ya está muerto, ya hiede. Y aparece Marta otra vez. Señor, imposible que vuelva a resucitar. Y a todas estas, ¿cómo estaba Lázaro? A todas estas, ¿cómo estaba Lázaro? Lázaro estaba muerto, sí. Pero ¿qué sucede con los muertos? Que los muertos no oyen, los muertos no ven, no hablan. ¿Y qué quiere Dios contigo? Que tú no estés oyendo tantas razones, tantos argumentos, que tú no estés, hermano amado, hablando tantas tonterías. Lázaro, párate y anda. Ajá. ¿A qué voz escuchó Lázaro? A la voz del resucitado, sí, que lo estaba llamando a resurrección. A la voz de resurrección que le dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Sí o no? Sí. Ahí está. ¿A qué tú tienes que reaccionar? ¿En qué tú estás creyendo? ¿En la palabra del resucitado? Y fíjate que no hizo, y el ejemplo que nos da es que no hizo rito, ni show. Nada. Ni Lo que hizo fue ni orar. ni danzó, solamente dio una palabra. Lloró, de sí, lloró. Por la incredulidad de ellos. Lloró sí, por la incredulidad bueno, de ellos. eso lo manipulan con otra cosa. Sí. De eso imagino que algún día te va. No, eso es otra clase de tema. Porque al hablar del tema, mira, el muerto no siente, el muerto no habla, el muerto no ve, solamente obedece a la voz de resurrección. ¿Sí o no? ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Porque date cuenta que no hubo un show mediático. Jesús resucitó a Lázaro y lo único que hizo fue, Padre, te doy gracias porque yo sé que tú siempre me oyes. No por mí, sino por ellos. Ajá. Por ellos. Entonces, ¿será que lo que tú estás haciendo, la fe que tú tienes, estará mostrando a Jesús en otras personas? Lo dejamos para la próxima, cuando regrese de Barranquilla. Siempre está pendiente porque vamos a estar en repetición martes y jueves. Voy a estar por Barranquilla unos 20 días y volveremos nuevamente a seguir compartiendo el programa. Vamos a estar pendientes porque nuestro hermano John y nuestra hermana Belina nos han estado también preguntando que cuando volvemos a abrir. Vamos a abrir con un club bíblico. El club bíblico es para estudiar la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Así que damos gracias a Dios por esta tarde de bendición. Esperamos que esta palabra te haya bendecido. Está pendiente porque estoy seguro que hoy van a volver a repetir este programa que estuvo muy bueno. Saludamos a esa gente en las redes y vamos a orar para despedir. Padre, gracias. Hemos hablado lo que tú has puesto en nuestro corazón. No lo que nosotros hemos querido decir, sino lo que tú pusiste en nuestro corazón para decir. Señor, gracias, bendecimos la ciudad de Cartanal y declaramos bendición sobre las familias, Padre, en el nombre de Jesús. Nos vemos. Bendiciones.